Bien, hoy vamos a hablar de un indicador que es el Training Stress Score, es decir, un indicador de estrés, es un estrés fisiológico. Se utiliza habitualmente, bueno, pues en muchas plataformas de entrenamiento, en aplicaciones, y vamos a explicar un poco en qué se basa y hasta qué punto, bueno, pues este indicador es del todo válido. Bien, bueno, vamos a compartir con vosotros, voy a compartir con vosotros el iPad para poder explicarlo mejor. Bueno, bien, entonces, este indicador es el TSS o el Training Stress Score. Como he comentado, es un indicador de estrés fisiológico. ¿Qué significa estrés fisiológico? Es decir, mide el estrés a nivel metabólico. Recordemos que básicamente tenemos tres vías metabólicas para generar energía en forma ATP para que el músculo pueda contraer. Tenemos una vía aeróbica, tenemos una vía láctica y tenemos una vía anaeróbica. Podemos decir que en un modelo de entrenamiento de tres zonas, esto es la zona 1, esto es la zona 2, esto es la zona 3, estos son ritmos de rodaje, ritmos lentos, estos son ritmos de umbral y estos son ritmos, bueno, pues de series, ¿bien? De series cortas, pues de 1 kilómetro o incluso de 500 metros, 200 metros, 400 metros. Bueno, es un trabajo anaeróbico. Entonces, básicamente, este indicador fisiológico mide, por un lado, intensidad y, además, duración. Es decir, podemos tener un valor de TSS, un valor de estrés fisiológico muy alto a baja intensidad, siempre y cuando el volumen sea grande. O también podemos tener un indicador de estrés alto en distancias cortas, en repeticiones cortas, si esas son muy intensas, como pueda ser el anaeróbico. Es decir, realmente este no es un indicador de intensidad, sino que es un indicador de estrés a nivel fisiológico, tanto en intensidad como en duración. Claro, ¿cuál es el tema de esto? En principio, tenemos que generar un estrés para inducir una adaptación. Bien, entonces, si yo genero un estrés sobre el cuerpo, le estoy estresando para que mi cuerpo se adapte a ese estrés y mejore. Claro, aquí el tema está en que yo puedo obtener un TSS, un indicador de estrés muy alto, por ejemplo, pues en un rodaje que salga a rodar pues 1 hora y durante esta hora pues lo haga en progresión, o lo haga en cambios de ritmo, o lo haga a ritmo constante. Yo puedo obtener el mismo valor de TSS en estos tres escenarios, a pesar de que son tres escenarios totalmente diferentes. Entonces, realmente no nos dice sobre qué nivel o estado metabólico estamos trabajando. Recordemos que lo importante es tener un entrenamiento como estructurado. ¿Qué significa estructurado? Una vez más, este entrenamiento estructurado implica que en cada entrenamiento yo voy a saber muy bien sobre qué vía metabólica actúo. Bien sobre la vía aeróbica, bien sobre el umbral o bien sobre la vía anaeróbica. Entonces, yo puedo obtener en estos tres entrenamientos un mismo TSS, a pesar de que esté trabajando cosas diferentes. Entonces, el TSS realmente no me está diciendo sobre qué estoy trabajando, simplemente me está diciendo que hay un estrés elevado a nivel fisiológico. Y eso puede ser
no puede ser no estructurado. Perdón. Es decir, puede ser un rodaje anárquico, puede ser un entrenamiento anárquico con un alto valor de TSS. Eso no significa que realmente estemos trabajando sobre cada una de las vías metabólicas. De aquí que este TSS pase a ya no solo a un valor de alto de TSS, sino a un valor de OTSS, es decir, un optimal, es decir, un óptimo. Realmente a mí lo que me interesa no es obtener un valor alto de estrés, sino que ese estrés sea óptimo. ¿Y que ese óptimo qué significa óptimo? Que realmente, si entreno la vía metabólica 1, esté sobre la 1, sean rodajes suaves. Si estoy sobre la 2, sea un entrenamiento umbral. Y si estoy sobre la 3, sea un entrenamiento de series. Es decir, básicamente, este óptimo implica estructurado. Entonces, que una aplicación de entrenamiento a mí me diga que tengo un TSS alto, es decir, un estrés fisiológico alto, eso no necesariamente significa que esté mejorando mi rendimiento. Porque si ese entrenamiento es anárquico, ya puede ser un valor alto de TSS que no voy a mejorar. Mejoraré siempre y cuando enfoque esos entrenamientos hacia cada una de las vías metabólicas, es decir, con un entrenamiento estructurado. De manera que ya no estoy hablando de un TSS, sino que estoy hablando de un nivel de estrés óptimo. Ese es un concepto. Y el otro muy importante es que un estrés, no necesariamente cuanto más estrés genere sobre el cuerpo, el resultado, el rendimiento va a ser mejor. Aquí entramos en un concepto que ya conocéis, que es muy importante, y es un estrés mínimo necesario para generar adaptación. Es decir, no es cuestión de generar mucho estrés fisiológico, sino que es mínimo, no es máximo, sino el mínimo para generar esa adaptación. Y además, ese estrés tiene que ser estructurado. Y hay un tercer concepto importante, muy importante, y este lo vamos a poner en azul, y es que el TSS o incluso el OTSS, es decir, el nivel óptimo de estrés, no mide, no determina el estrés a nivel biomecánico. Es decir, solo determina el estrés a nivel fisiológico, a nivel metabólico, pero no biomecánico. ¿Qué significa biomecánico? Si yo tengo debilidades musculares y tengo problemas en la extensión de cadera, por ejemplo, y en el entrenamiento me cuesta la extensión de cadera, voy a sobrecargar musculatura como consecuencia de ese desequilibrio metabólico. Entonces, un mismo, incluso OTSS, es decir, un mismo nivel de estrés óptimo, incluso si ese óptimo es el mínimo necesario para generar adaptación, en dos atletas, uno con desequilibrios musculares y el otro que no tenga desequilibrios musculares, el resultado va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque aquel atleta que tenga un desequilibrio muscular, con el tiempo, a medio plazo, esto va a generar ¿el qué? Sí, va a mejorar su nivel metabólico, pero va a generar molestias, va a generar sobrecargas y a la larga va a dar lugar a la lesión. ¿Cuántas veces hemos dicho, jo, ahora que estoy en el mejor momento me lesiono? Claro, ¿por qué? Porque tu entrenamiento puede ser óptimo, tu nivel de estrés puede ser óptimo,
Tu nivel de estrés puede ser el mínimo necesario para generar adaptación. Pero si tienes un desequilibrio muscular, ese entrenamiento va a dar lugar a sobrecargas y a la lesión. Y ahí se va a partir, se va a romper la mejora. Entonces, por eso es muy importante en el entrenamiento centrarse ya no solo en el estrés fisiológico, ya no solo en el entrenamiento, ya no solo en esa mínima intensidad, mínimo estrés necesario para generar adaptación, sino que además tengo que centrarme en que mi cuerpo a nivel muscular, a nivel articular, esté equilibrado. Trabaje bien esos desequilibrios musculares con un trabajo óptimo de fuerza para poder seguir asimilando el entrenamiento, el estrés que estoy metiendo a nivel fisiológico con entrenamiento de carrera. Bien, esta es, lo he comentado de otra manera, como en otros vídeos, pero esta es la clave. La clave está, primero, muy importante, que el entrenamiento sea estructurado. Para que ese estrés fisiológico que generemos con el entrenamiento sea adecuado y óptimo en cada una de las vías metabólicas que quiero trabajar, es decir, que no sea un entrenamiento anárquico, porque si es anárquico, sí, voy a generar estrés, pero ese estrés no necesariamente va a ir hacia una mejora. Solo irá hacia una mejora si está de forma estructurada, no si está de forma anárquica. Entonces, dicho con otras palabras, en muchas ocasiones, en muchos casos, pensamos que porque un entrenamiento me haya generado cansancio, agujetas, eso me va a dar lugar, va a dar como resultado una mejora en mi rendimiento. No necesariamente si ese entrenamiento no ha sido bien estructurado. Y además de buscar ese óptimo estrés, ese estrés fisiológico con un entrenamiento estructurado óptimo, mínimo, para generar la adaptación y con una estructura de entrenamiento para mejorar las diferentes vías metabólicas, tenemos que asegurarnos de que nuestro cuerpo esté muscularmente, articularmente bien equilibrado, que no hay desequilibrios musculares, porque si hay desequilibrios musculares, si hay debilidades musculares, por muy bien que estructuremos el entrenamiento, a medio plazo va a haber lesión, va a haber sobrecargas y eso va a dar al traste, va a echar por tierra toda nuestra buena intención, nuestra buena estructura del entrenamiento, por muy buena que haya sido. Si nuestra musculatura no nos responde porque hay debilidades musculares, poco vamos a poder hacer. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es un tema súper interesante en el que no solo consiste en generar estrés, no solo consiste en generar esas agujetas que me van a dar lugar a la mejora, sino que además ese estrés, esas agujetas tienen que venir de un entrenamiento estructurado hacia unas vías metabólicas adecuadas. Ese estrés tiene que ser óptimo, tiene que ser el mínimo necesario para generar la adaptación y además, por último, muy importante y lo más importante es que muscularmente tenemos que estar bien equilibrados y tenemos que trabajar, hacer mucho hincapié en los desequilibrios musculares. Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, os agradecería que dierais el like, que os suscribáis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias.